Esta mañana entonces, como iglesia local, como iglesia bíblica, Pacto de Gracia, vamos a reconocer, a ordenar y a orar por dos hermanos para este oficio. Amén. Sergio Andrés Astudillo y Patricio Rosales. Para quienes no les conocen lo suficiente, voy a pedir a los muchachos que pasen, que se pongan acá al lado mío. Para quienes no le conocen lo suficiente, cuidado. Sentado, por favor. ¿Te llega el cable? Bien, hermano, les decía que para quienes no les conocen lo suficiente, me tomé yo la libertad de pedirles a ellos que hicieran una pequeña reseña, una pequeña biografía de sus vidas, especialmente en el contexto de la iglesia, ¿no? Así que ahora las vamos a pasar a escuchar y también le he pedido a Eileen que pueda leerlas. Así que vamos a escuchar. La primera es... Vamos a escuchar entonces esto de Patricio Rosales. Les pido que escuchen con atención. Ok. Patricio, desde muy pequeño, veía a su mamá ir a una iglesia pentecostal que estaba a la vuelta de su casa. Jugaba con sus amigos y de pasada la veía ahí, con muchas situaciones complejas vividas, donde en su hogar escaseaba el alimento, entre otras cosas, por lo que hace más de 17 años comenzó a ir a la iglesia Ministerio Pacto de Gracia. Así era llamada la iglesia en ese entonces. Desconoce la fecha exacta, pero sí recuerda que era en el año 2005, dado que estaba cursando octavo básico. Como algunos saben, antes él vivía al lado del chino, es decir, Sergio, para quienes no lo conocen así. En ese entonces, el hermano Patricio Bravo lo iba a ver y constantemente estaba pendiente de él para que fuera a la iglesia. Cada vez que él iba donde el chino, es decir, Sergio, y veía a Patricio, lo invitaba a la iglesia cuando estaba en la calle jugando a la pelota o en cualquier lugar que lo veía. Le gritaba, ¿cuándo vamos a la iglesia? Hasta que decidió ir. Había muchos jóvenes de diferentes edades y estaba él en un rincón al lado del sonido. Fue así como comenzó a ir en un inicio de forma inconstante. Con el paso del tiempo conoció a más hermanos. Luego comenzaron a ir amigos que vivían cerca de su casa. Entonces se hacía más sencillo ir. En ese entonces se hacían encuentros. Recuerda perfectamente que Patricio Bravo fue a buscar al chino para ir a este evento de iglesia, que duraba 3 días, si mal no recuerdan. Y él estaba por allí jugando con sus amigos y Patricio le dice, vamos a un encuentro, tengo un cupo disponible y es para ti. Sin saber mucho, dijo que sí. No tenía mucha ropa como para demorarse en armar su bolso, así que estuvo listo rápido y esa fue su primera participación en un evento como iglesia. Con el pasar del tiempo fue más constante en congregarse, aunque siempre hay momentos difíciles y en los que cuesta hacerlo. Con el correr del tiempo tuvo una mejor participación en eventos que se hacían en la iglesia. Su primer bautismo que asistió, recuerda que en el bus un hermano delegado por el pastor estaba preguntando por cada puesto quién se iba a bautizar. De principio no quería, luego fue convencido, así que se anotó para bautizarse. Cuando llegó el momento de hacerlo, tuvo miedo, dado que no sabía qué le harían. Así que se escondió y no se bautizó ese día. Años después lo hizo. Al ver las fotos no se había dado cuenta que se bautizó junto a quien hoy es su esposa. Tuvo otras responsabilidades también. En un tiempo estuvo a cargo del aseo. Quienes pasaron por ahí saben cuánto el Señor los formó, pues lo que ven en la sede no es nada comparado a todo el aseo del galpón, sin el ánimo de desmerecer, solo para que se hagan una idea. En especial limpiar el lobby. Estaba lleno de harina por todos lados. En ese lugar trabajaban los maestros panaderos.
Había que mover mesas, jabas de bebidas, sacos de harina, entre otras cosas que se debían hacer para tener limpio. Debía llegar 2 a 3 horas antes del culto, y eso en época de verano. Sí que había que hacer un mayor esfuerzo. Todo esto se hacía con un grupo de hermanos que servían al Señor como Él. También estuvo a cargo de una reunión de hogar con la ayuda del Señor. Fueron varios años sirviendo ahí, con momentos de mucha edificación con los hermanos, y también hubieron momentos difíciles, pero siempre viendo la fidelidad del Señor. Además, vio las finanzas de la iglesia, revisando las fechas de los reportes que enviaba. Esto fue hace más de 10 años. Tenía que ir al canasto donde se dejaban las ofrendas en efectivo, y en esa fecha no existía la posibilidad de las transferencias. Por lo tanto, debía contarlas en cada culto y reunir las ofrendas de las reuniones de hogares y entregarlas al pastor. Cada vez que contaba con las ofrendas, pensaba en que estaba contando las 2 blancas, lo que habla la Biblia en Marcos 12:41, la ofrenda de la viuda. Hoy nuevamente está viendo el tema de las finanzas de la iglesia por la misericordia del Señor. Le costó mucho hacer esta biografía, pues todo lo que ha señalado solo es con el ánimo de que sepan cuánto tiempo lleva con ustedes en el servicio. Hay detalles y otras cosas que el Señor le ha permitido vivir al servirle, y prefiere no detallar. Sin embargo, cada vez que le toca servir al Señor en un área en donde se le hace complejo, piensa en una canción que tiene Marcos Vidal que dice: «Y si me pidieras algo, por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla». En noviembre del año 2018, Patricio se casó con Marjorie, siendo el primer matrimonio oficiado por el pastor Eduardo González, el cual los llena de felicidad que haya sido así, a quien agradecen por su disposición en casarlos, dado que no tenía experiencia alguna. Sin embargo, no tuvo ningún inconveniente en llevarlo a cabo. En enero del 2022 nace su hija Trinidad. En casi todos los controles del embarazo de su esposa había problemas, dado que tenía bajo peso, siendo catalogada como paciente PEG, pequeña para la edad gestacional. Gracias a Dios, ahora está todo bien. Pueden verificarlo con solo mirarla. Finalmente, nada sería sin la misericordia del Señor en sostenerlo todos estos años. Y también aprovecha de agradecerle a su hermano Chino, quien siempre estuvo muy pendiente de él para que fuese a la iglesia y aprendiera más del Señor. Hoy, gracias a Dios, su realidad es muy distinta a la que cuando comenzó. Por la gracia y misericordia de Dios, son parte de esta iglesia local junto a su esposa y su hija. Sergio Astudillo, por la gracia del Señor, ha sido miembro ya por 19 años en la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia. Fue en el año 2004 que, después de llevar una vida desordenada y de excesos, que la gracia del Señor lo alcanzó. Desde entonces, Dios lo ha preservado, permitiendo que se rodeara de hermanos que lo ayudaron a perseverar en la fe. Fue aproximadamente después de 2 años que tomó la decisión de bautizarse y así dar testimonio público de su fe en Jesucristo. También tuvo la oportunidad de trabajar con don Gabriel, papá del pastor de la iglesia, Eduardo González, y así rodearse de un ambiente cristiano que lo llevó a madurar más como creyente. En sus inicios como creyente, tuvo la oportunidad de servir, ayudando al liderazgo de ese entonces, y también en el orden y aseo antes de cada reunión. Posteriormente, sirvió varios años como líder en un grupo de hogar, y eso le permitió conocer más de la palabra del Señor y la responsabilidad que conlleva servirle. También tuvo la oportunidad durante mucho tiempo de visitar hermanos y pasar tiempo con la gente compartiendo la palabra. Fue ya así casi
7 años que fue testigo de cómo el Señor, por su gracia, volvió a esta iglesia local a un interés mayor por la Escritura, permitiéndole comprenderla de mejor forma. En el año 2020 se casó con su esposa Catherine Alfaro, una hermana de esta misma congregación y amiga suya por muchos años. Un año más tarde, Dios los bendijo con la llegada de su hijo Samuel, quien ya tiene 1 año y 9 meses, y a quien Dios ha usado para hacerlo madurar y experimentar la hermosa labor de la paternidad. Actualmente, por la gracia del Señor, sigue sirviendo en esta iglesia local, donde ha sido testigo de cómo Dios añade a más hermanos por el poder del Evangelio. Es su deseo seguir sirviendo al Señor y conociéndole a través de su palabra para así día a día ser transformado, servir a su familia y a sus hermanos en la fe y vivir así para la gloria de Dios. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos. Espero no quebrarme, hermano. Ustedes saben, yo soy dado para llorar. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer algunas afirmaciones. ¿Ven? Así como hacemos cuando presentamos a los niños, cuando nos bautizamos. Algunas afirmaciones a las cuales mis hermanos van a responder, no solo mecánicamente, sino con convicción. Frente a estas preguntas, sí lo haré con la ayuda del Señor. Y también hay una pregunta para ustedes, iglesia, al final, que también quienes quieran comprometerse en este sentido, también deben decir de la misma forma, sí, lo haremos con la ayuda del Señor. ¿Amén? Y después voy a estar orando por ambos, para ordenarlos, reconocerlos como diáconos oficialmente en nuestra congregación. Amén. Así que, queridos hermanos, Sergio y Patricio, esta iglesia, mediante una evaluación por años, que hemos escuchado recién, ¿no? Les ha otorgado el honor y la gran responsabilidad de seleccionarlos para diáconos. ¿Aceptarán, bien digo, esta responsabilidad? ¿Se esforzarán por ocupar este puesto al que están siendo llamados para promover el interés de la iglesia? Por ayudar al pastor cada vez que puedas hacerlo, por velar por los pobres, los necesitados de la iglesia y asegurar que nadie sufra por no recibir ayuda material en la medida que esté en vuestro poder evitarlo. ¿Afirmarás tu lealtad a Cristo, a la iglesia y a la Escritura? Sí, lo haré con la ayuda del Señor. ¿Aceptarás el cargo de diácono de esta iglesia y prometerás cumplir con fidelidad con los deberes requeridos de este cargo? Sí, lo haré por la ayuda del Señor. ¿Prometerás cooperar con el pastor y promover la visión y la misión de esta iglesia e impulsar el trabajo armonioso y efectivo de todos sus ministerios? Sí, lo haré por la ayuda del Señor. Ahora a la iglesia, ustedes, los miembros de la iglesia, reconocen y afirman a estos hermanos Sergio y Patricio como diáconos, los estimarán, los alentarán, cooperarán con ellos mientras ellos realizan sus deberes como diáconos. Sí, lo haremos con la ayuda del Señor. Amén. Vamos entonces a orar. Les voy a pedir, iglesia, que se coloque en pie. Acérquese, chiquillo. A ver, me voy a poner al medio de usted, ¿no? Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Estamos en un momento importante para nuestra vida de iglesia, Señor. Vida que empezó hace más de 20 años, tal vez sí con errores, Señor, con cosas que no sabíamos muy bien, pero no podemos desconocer tu gracia. Y precisamente nosotros somos muestra de esa gracia, que es capaz, Señor, de hacer cosas extraordinarias con hombres
con mujeres comunes y corrientes, Señor. Estamos hoy en un hito para nosotros como iglesia local. Después de nuestros primeros años haber probado técnicas, estrategias, Señor, tú por tu misericordia y por tu gracia nos has hecho entender en los últimos años que no necesitamos estrategias de hombres, no necesitamos estrategias de crecimiento. Lo que necesitamos es mirar tu palabra con temor, con reverencia y aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Hoy estoy aquí, Señor, con dos hermanos que he tenido el privilegio de conocer, de servir con ellos por más de 10 años, Señor, y de conocerles un poco más. Y te doy gracias por ellos, Señor. Te doy gracias por ellos. Hoy estamos haciendo oficial algo que al menos para mí ya era bastante claro, Señor. Hombres que están dispuestos a servirte, hombres que están dispuestos a dar sus vidas, Señor, sus recursos, muchas veces incluso a restar tiempo, Señor, de su familia para poder servirte. Hoy día, Señor, oramos por ellos, Señor. Los reconocemos como diáconos de manera oficial en nuestra iglesia bíblica, Pacto de Gracia, Señor. Te pedimos que tú guardes sus vidas y en primera instancia, Señor, sus vidas y las de sus familias, Señor. Las de sus esposas, Señor. Patricio con Marjorie, Señor, y mi hermano Sergio, Señor, junto a Katy, Señor, junto a sus hijos también, Señor, sean guardados. Tal como escuché estos días, que no se confunda el servicio con la relación contigo, Señor, que pueden ser cosas muy, muy cercanas. Sin embargo, es necesario siempre establecer una diferencia, Señor. Te pido que tú les des la sabiduría para poder servirte, Señor, y dentro de su casa hacerlo de la manera más idónea, Señor, y que el servicio en la iglesia solo sea una extensión de aquello, Señor, del servicio y del cuidado que ellos dan a sus esposas, a sus hijos, que también ese cuidado, obviamente de manera proporcional y escritural, se pueda ver también hacia la congregación. Llena a estos hombres, Señor, de sabiduría, Señor, de aplomo, de sobriedad, como dice la Escritura. Sigue fortaleciendo sus corazones, Señor. Sigue llenándolos cada día más de ti, de tu Espíritu. Que sean hombres controlados por tu Espíritu Santo, que sean un reflejo fiel de lo que tu palabra nos enseña, Señor. Gracias porque es un paso hacia adelante lo que estamos viviendo hoy. Te pido, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo y nos sigas ayudando en esta tarea que nos hemos propuesto, o más bien que tú nos has propuesto, de vivir en conformidad a tu palabra en todo aspecto de nuestra vida, Señor. Gracias por Sergio, gracias por Patricio, como pastor de Iglesia Bíblica, Pacto de Gracia, les reconozco hoy oficialmente y sé que también quienes son hoy día parte de la iglesia lo hacen de la misma forma, Señor. Ayúdanos a armonizar, ayúdanos a servir, ayúdanos, Señor, de manera que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos, Señor. Danos siempre, Señor, un espíritu humilde para reconocer nuestros errores, Señor, y para enmendarlos, Señor. Danos sabiduría, Señor, en conformidad a tu Escritura, para poder hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos y no nos alejemos, Señor, con posturas personales. Gracias por este momento. Bendice la vida, Señor, de mis hermanos Sergio y Patricio. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.